Buenos días a todos, que el Espíritu de Dios los acompañe. Espero que nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes esta mañana. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, que bendigas, Padre, esta prédica, tal cual como tú me la diste hace varios días. Te pido, Señor Jesús, que en el nombre de tu Hijo amado, te pido, Padre, que en el nombre de tu Hijo amado, bendigas estas palabras para la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea exaltado, no el hombre, no la persona, no el predicador, no la persona que ha sido cambiada, sino para la gloria y honra de aquel que vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario por aquellos que no lo merecíamos, incluyéndome a mí. Te doy gracias, Señor, porque yo estoy aquí en este día, dándote el honor y la gloria, no porque yo me lo merezco estar a tu lado, sino porque tú te lo mereces al derramar tu sangre en la cruz del Calvario, por mis maldades, por mis pecados, y para tu gloria, Señor, para demostrarle al mundo que sí se puede, que en Cristo se puede, que en Cristo hay poder y que en Cristo hay salvación, y de que en Cristo todo el que se acerque a Él tendrá salvación. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Esta mañana, good morning, Brady. God bless you. We're actually speaking about my testimony. Today, I will do it in Spanish. Next week, I will do it in English. My testimony, how God changed my life, how God used my life and changed it for the better. So, that's what we're speaking today. Así que bueno, le damos gracias al Señor por esta prédica. Te damos gracias, Padre, por darme esta oportunidad, esta plataforma, este altar, para bendecir tu nombre y para amarte. Bueno, esta mañana voy a hablar de mi testimonio. Yo tenía preparado para esta mañana, de hecho, hace 2 días había llegado al 80% de la preparación de la prédica del profeta Daniel. La semana pasada hablamos del profeta Habacuc y vimos el paralelo con lo que puede suceder en los Estados Unidos a raíz de la desobediencia. A pesar de que este ha sido un país bendecido, pues la intención, buenos días, la intención de esta prédica era hablar precisamente del profeta Daniel, que estaba durante la época de Habacuc, en el tiempo de juicio de Israel. Pero en vista de que el Señor me cambió el tema, el Señor me dijo, habla de ti, de tu testimonio, cómo te cambié, cómo te saqué de la muerte a la vida. Entonces yo le dije, bueno, Señor, si ese es tu plan, debe ser que tú tienes intenciones de utilizar esta prédica, cambiarla para tu propósito, porque obviamente estamos aquí para trabajarle a Dios y para darle la gloria a Él. Entonces antes de poner mi testimonio, quería poner el himno 330 de Alcance de Salvación. Esto es una historia verdadera. Quiero que la escuchen, la historia de este himno. Good morning. Buenos días, Edgar. Buenos días, señor Lourdes. Dios la bendiga. Espero que disfruten primero las canciones que voy a poner. Voy a poner 3 canciones y luego empiezo a hablar de la prédica. Vamos a escuchar este himno. En la época de otoño, mientras las hojas de los árboles caían, específicamente el 20 de octubre de 1828, nació Horatio Gates Spafford en Nueva York, Troy. Desde muy niño había sido educado por sus padres en el camino de la Biblia y conforme crecía comenzó a formarse como abogado. Fue así como en el año de 1856 se mudó a Chicago, donde creó junto con otros asociados su propia firma de abogados, además de que realizó muchas inversiones de bienes raíces en el área central de Chicago, lo que le permitió aumentar su patrimonio. Un domingo, durante las escuelas bíblicas, mientras que Spafford daba la clase, conoció a una joven de nombre Anna Tuven Larsen, chica nacida en Noruega y cuya familia había emigrado a los Estados Unidos cuando ella tenía tan solo 4 años de edad. Había quedado enamorado de su belleza e inteligencia, pero debido a que ella era mucho más joven que él, en vez de mostrar públicamente su amor por ella, se ofreció a pagar sus estudios hasta que ella estuviera en la edad del matrimonio. Fue así como en el año de 1861 se casaron, ella teniendo 19 años de edad y él 33. 10 años maravillosos fueron los que continuaron para esta joven pareja recién casada, pero el tiempo pasa tan rápido y ahora nos encontramos en el año de
1871, donde su vida próspera y tranquila se vio interrumpida por una serie de desgracias que pondrían a prueba su fe. Un gran incendio comenzó a atacar el centro de la ciudad de Chicago. Poco a poco comenzó a crecer este fuego que llegó a producir grandes pérdidas, destruyendo alrededor de 9 kilómetros cuadrados de la ciudad, matando a 300 personas y dejando sin hogar a más de 100,000 residentes. El incendio se concentró en el área en la cual Horatio había realizado gran parte de sus inversiones en bienes raíces, por lo cual esto le hizo perder. 2 años más tarde perdió todo por el incendio de 1873, la cual también afectó considerablemente el patrimonio familiar de Horatio. Estos acontecimientos y algunos otros que también ocurrieron, de los cuales uno se especula que fue la muerte de uno de sus hijos, hizo que toda la familia ya se encontrara muy cansada y estresada, por lo cual decidieron irse de vacaciones en un barco hacia Europa y tener así su bien merecido descanso y poder despejarse de tan turbulentos sucesos. Los planes ya estaban hechos y la familia esperaba con tantas ansias que tan solo pasaran unos pares de días más para comenzar su viaje de descanso. Lamentablemente, tanto suceso desastroso habían dejado mucho trabajo por resolver, por lo cual Horatio decidió quedarse unos días más. Esto con el fin de poder arreglar los asuntos, mientras que su familia se adelantaba en el viaje para que no tuvieran que pasar por más tensión y estrés, y así fue como se hizo. Finalmente llegó el día de partir. Era la mañana del 15 de noviembre de 1873 cuando la familia comenzó a subir a bordo de un hermoso barco muy elegante. De hecho, había sido pintado muy recientemente, por lo cual el color blanco resaltaba de los hermosos detalles que el barco tenía, así como de cada uno de los botes salvavidas que llevaba a bordo. Horatio se despidió de su familia y el barco inició su viaje. El olor del mar, sumado con el riquísimo sonido que emitía, finalmente comenzaba a sanar la mente tensa y cansada de la familia que había pasado por sucesos muy difíciles. Pasaron algunos días en el viaje y todo parecía que finalmente sería calmo. Durante la noche todo estaba en paz. El océano era suave y casi no podía sentirse el viento. El amanecer fue uno de los más bellos de la temporada. Anna Spafford había acostado a sus 4 niñas que estaban felices y contentas por el viaje. De repente, un estruendo muy fuerte despertó inmediatamente a Ana, quien se apresuró a despertar a sus hijas y llevarlas arriba del barco para ver qué sucedía. Gritos y agitaciones eran lo que escuchaba. De pronto, comenzaron a ver cómo la gente corría desesperadamente por el exterior del barco. El barco se estaba hundiendo. El 22 de noviembre, a las 2 de la madrugada aproximadamente, habían chocado con el acorazado Lord Eyre, lo que produjo que su barco fuera hundiéndose poco a poco. Inmediatamente, la noche tranquila y de paz se había tornado más oscura y tensa, pero aún quedaban los botes salvavidas que podían garantizar su bienestar. Fue así como decidió cruzar entre la multitud para lograr acercarse a los botes salvavidas, pero tan solo descubrió que la mayoría de ellos estaba pegado al barco debido a la pintura que aún se hallaba un poco fresca. Los pocos botes que habían sido despegados ya estaban ocupados por mucha gente y se encontraban flotando entre las turbulentas aguas. Al ver a Ana que le sería imposible tomar un bote salvavidas, decidió juntarse con sus 4 hijas, a lo que Ana, la hija mayor, dijo: «No teman, el mar es suyo, él lo hizo». Mientras el barco se hundía sobre un remolino que produjo el mismo accidente, Ana sujetó fuertemente a su hija menor Taneta, a quien tenía en sus brazos, pero el remolino arrastraba consigo muchos escombros de los barcos accidentados y muchos de ellos golpeaban fuertemente a Ana, quien luchaba desesperadamente por mantenerse a flote mientras agarraba a su pequeña hija. Pero el cansancio y el dolor de los golpes pudieron más y finalmente el brazo ya débil de Ana cedió. Pero en intentos de lucha logró ver parte de la ropa de la pequeña niña, por lo que desesperadamente fue hasta ella para tomarla una y otra vez. Pero finalmente terminó perdiendo así de vista por siempre a su pequeña hija. Sus otras 3 hijas también luchaban por mantenerse a flote, aferrándose a otra persona que intentaba ayudarlas, pero finalmente tampoco ellas lograron sobrevivir. El barco acorazado que había colisionado con el de la familia logró mantenerse aún en flote, por lo que se dedicaron a recoger a todos los sobrevivientes. A lo lejos lograron ver sobre un pedazo de madera flotante a una débil mujer, la única sobreviviente de la familia de Horatio,
Ana, la madre, había logrado sobrevivir. En esa trágica noche fallecieron 226 personas en las aguas del Atlántico. Solo sobrevivieron 61 pasajeros y 21 tripulantes. Los cuerpos de las 4 niñas nunca se encontraron. Esto impidió a los dolientes padres dar sepultura a sus hijas y así, de alguna manera, cerrar este trágico episodio. Al día siguiente, el barco estadounidense Thermotine llegó al lugar de la tragedia y llevó a los sobrevivientes hasta Gales. Durante estos 9 largos viajes hasta este lugar, los sobrevivientes debían tener especial cuidado con Ana, ya que al pensar en la pérdida de sus 4 hijas, le llevaba a intentar saltar del barco u otro tipo de conductas amenazadoras para su vida. Pero finalmente lograron llegar hasta tierra firme. Allá, el 1 de diciembre de 1873, Ana le envió un telegrama a su esposo. Esto dio fin a los días de incertidumbre de Horatio, quien había estado esperando con ansias noticias sobre su familia. Horatio decidió partir en un barco para encontrarse con su esposa. Mientras iban en el viaje, según cuentan los relatos de una de sus hijas que nacería tiempo después de este accidente, el capitán hizo un reconocimiento de donde iban pasando y le comentó a Horatio que en esos momentos iban cruzando justamente por donde aquel barco se había accidentado y había llevado consigo la vida de sus hijas. Esa noche, Horatio, al no poder dormir, decidió escribir una carta a Rachel, la hermanastra de su esposa, en la cual comenzó a describir poco a poco cómo se sentía en aquellos momentos. Fue así como un poema comenzó a escribirse y algo invadía a Horatio que lo llevaba a escribir verso tras verso. Y fue así como comenzó a tomar forma lo que hoy en día conocemos como el himno Alcancé salvación. De paz inundada, mi senda ya esté, oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea diré, alcancé salvación. Alcancé alcancé, alcancé salvación. Qué historia tan linda y hermosa, pues, acordándonos en esta tragedia tan grande que ha tenido esta familia, donde sus 4 hijas murieron en este trágico accidente en el barco, fallecieron. Pero esto es una familia cristiana que, a pesar del fallecimiento de sus hijos, a pesar del fallecimiento de sus hijas, aprendieron a confiar en el capitán del barco de salvación, que se llama Jesús de Nazaret. No todo está perdido para aquellos que han perdido hijos o hijas, porque Jesús de Nazaret prometió reunirlos de vuelta. Así que dice en esta canción, alcancé mi salvación, alcancé la salvación de mi alma. Es lo más importante, las tragedias suceden. Venimos a este mundo, es pasajero. Este mundo es un poco trágico en relación a que vivimos y morimos. Pero al final hay vida eterna. Al final hay algo importante que cumplir, que es la salvación eterna del alma. Así que si tú en tu vida has tenido este tipo de circunstancias, te quiero recordar de que haz como esta pareja. Perdieron los 4 hijos, pero dijeron, alcancé la salvación. Cuando pasaron por el mismo sitio trágico, el barco volvió a pasar por ese sitio trágico donde murieron sus 4 niñas. Esta pareja hizo un himno
y ese himno se convirtió en un himno que lo cantan en todo el mundo y se llama Alcancé mi salvación. Cuando estoy en angustia, cuando estoy en tragedia, cuando he sufrido en mi vida, me acuerdo que lo más importante en mi vida es que alcancé mi salvación. Y si por alguna razón tú no sientes este ánimo, no sientes, es porque quizás no has tomado la decisión de seguir a Cristo. Y este testimonio que voy a dar yo en el día de hoy te va a servir como una guía para entender cómo alcanzar ese gozo en medio de tu tragedia, cómo alcanzar el gozo en el medio de las tribulaciones y dificultades de la vida. Voy a poner una canción más, que es la canción que me puso el Espíritu Santo. Por esa razón cambié el tema de hoy del profeta Daniel a mi testimonio. Así escuchen la canción. Voy a poner esta canción y empiezo la prédica. Oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Levanta tus manos donde quiera que estés y dale la gloria al Padre. De sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Si estás vivo es porque Dios tiene planes para tu vida. Si respiras hoy, si estás viendo este programa, es porque Dios tiene planes para tu vida. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. No de la buena persona que yo quise ser, sino de la buena persona que fue Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Me perdonó por medio de la cruz, justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio.
Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta adoración. Te adoramos y te bendecimos esta mañana. Te damos las gracias, Padre, por el testimonio que tú creaste en mí. Ahora, quiero comentarles, desde que hace 10 años yo entregué mi vida a Cristo. Hace 10 años se cumplen de que entregué mi vida a Cristo. Pero durante todo este tiempo voy a comentar los detalles al respecto. He estado viajando por el mundo. He viajado a distintas partes, México, Venezuela. He estado viajando para Kuwait, trabajé en China. He trabajado en varios países. Y he visto cómo nuestro Señor Jesucristo ha hecho obras transformadoras, ha hecho cosas grandes, que ha transformado la vida de miles de personas en las cuales yo personalmente he escuchado su testimonio. Dentro de este testimonio han habido personas que han sido alcohólicos anónimos. He visto prostitutas entregarse al Señor. He visto pordioseros entregarse al Señor. He visto drogadictos y entregarse al Señor. He visto gente musulmana entregarse al Señor. He visto sacerdotes satánicos y brujos y gente bastante mal entregarse al Señor. He visto gente de todas las religiones entregarse a Cristo. He visto tantas bondades. Mira, mientras estamos hablando acá, hay nieve en todos lados. Pero he visto gente de Pakistán mientras estuve en Kuwait. He visto gente de Pakistán dándome el testimonio cómo los mataban. Gente personalmente escuchando su testimonio, cómo la iglesia ha sido perseguida, ha sido acosada, ha sido agobiada en todos los países donde están siendo perseguidos y asesinados. Algunos de ellos perseguidos y viviendo. Algunos de ellos están contando la historia en el cielo. Pero esto quería hacer una relación porque el testimonio es muy importante. El testimonio refleja el dolor y la angustia por la cual tú llevaste en tu corazón. Y quería hacer una acotación aquí, que tu testimonio es obviamente una prueba que tú tuviste en una vida. Tuviste un llamado, tuviste una prueba, tuviste una angustia, pero esa prueba se convirtió en pieza clave para que tú lo convirtieras la prisión de alguien en libertad. Para que alguien que esté pasando por tu misma angustia, para que alguien que esté pasando, cada uno tiene su historia, cada persona, cada cristiano tiene su historia. Y en esa historia, no sé si ustedes se han dado cuenta, que mucha gente es honesta con sus pecados y habla de cómo Dios les cambió la vida en el medio de su angustia mientras estaban pecando. Entonces, tú puedes cambiar con tu testimonio. Por eso es que Dios me dice, no hagas, prácticamente el profeta Daniel, que era el tema de hoy, me dijo, habla de tu testimonio. Vamos, como que Dios diciendo, no hables del profeta Daniel este domingo. Habla de tu testimonio. Porque para mí es muy importante que tú le digas a la gente que yo tengo el poder para cambiar, que yo tengo el poder para transformar los quebrantados de corazón y aquellos que están dolidos, que yo tengo mucho poder y que así como yo tuve el poder para cambiarte a ti, yo tendré el poder para cambiar a todo aquel que se humille delante de mi presencia, sea sincero conmigo o sincera y diga por primera vez, Señor, he pecado, no he sido digno de tu presencia, pero necesito que me cambies, Señor. Enséñame tus caminos, enséñame tu luz. Quiero ser distinto o distinta. Quiero que me transformes mi corazón. Entonces Dios está esperando que tú llegues a esa posición espiritual. Una posición de humildad, una posición de no exaltarte a ti misma o a ti mismo. Entonces tuve que pasar por muchas tribulaciones para llegar a ese estado. También tu testimonio explica el encuentro que tú tuviste con Dios, cómo Dios se encontró contigo en tu condición, cómo Dios llegó a tu vida a través de una prédica, a través de escribiendo la Biblia, a través de un sueño, a través de una voz que alguien te dio, un predicador que te dio unas palabras que venían directamente de Dios y tocó tu corazón, empezaste a llorar, sentiste la presencia de Dios, el Espíritu Santo empezó a tocar la puerta de tu corazón, empezaste a sentir la presencia de Dios y este poder transformador, o sea, este testimonio es una prueba prácticamente de tu desastre, Dios lo convierte o tu angustia, Dios lo convierte en un ministerio.
en un ministerio en el cual tú das tu testimonio y le dices al mundo el poder de Dios. El mundo no creyente debería ver nuestro testimonio que vivimos diariamente, porque tu victoria los conduce a Cristo tu Salvador. Tu victoria, por lo que tú pasaste, tu tragedia, en cómo llegaste a Cristo, se puede convertir en una historia victoriosa para otro. También, lo que Dios permite durante tu prueba, en este mismo momento será para testimonio, para traer a alguien más a salir de su tragedia, a salir de su angustia, a salir de su quebrantamiento, a salir de sus dificultades de salud, de sus dificultades económicas quizás. Entonces, tu tragedia, tu dolor se convirtió en un mensaje de cómo Dios cayó en tu vida. Pero bueno, voy a empezar con mi testimonio. Hace 10 años, en mi condición, me mudé de Venezuela para los Estados Unidos. En Venezuela estuve un tiempo donde yo incluso llevaba a las vírgenes en procesión desde un punto a otro, desde una ciudad a otra. Yo era el católico de los católicos. Yo incluso formé un grupo que se llama, en la universidad, era el presidente de los católicos del grupo de la universidad, donde hicimos un grupo especial de jóvenes para la universidad. Yo traía sacerdotes a la universidad para dar charlas, para dar prédicas. Llevaba muchos sacerdotes a las universidades donde estuve. Y en ese tiempo, aun cuando yo llevaba sacerdotes, aun cuando estuve en ese mundo religioso, Dios no había transformado mi corazón porque yo no estaba listo. No estaba listo, y más adelante vamos a hablar de este tema. Bueno, hice muchas cosas, formé parte de Jóvenes de la Caridad, iba y entregaba y predicaba con lo poquito que conocía, no conocía mucho las escrituras, pero empecé a sentir que las amistades, los vecinos y algunas personas empezaban a criticar la manera en que yo llevaba el evangelio, llevaba esa palabra a los pobres. Y decían, y ese ahora se metió a la iglesia. Ahora se la pasa metido en esa iglesia. Como decían, bueno, algunos en eso. O bueno, eso es lo que le pasa, que es lo que se está, ahora está metido en la religión. Llegaban quejas a mi casa de los mismos católicos quejándose de mi catolicismo. De mi catolicismo que iba a las calles, que iba a la gente pobre. Entonces yo decía, pero bueno, esto es lo que es una hipocresía. El católico que no hace nada, que se la pasa bebiendo los fines de semana, tomando, critica al católico que va a las calles a predicar. Y le llegaban quejas a mi casa. Quejas a mi casa diciendo que, porque yo iba y predicaba donde estaban bebiendo, donde estaban tomando alcohol. Venía y les decía, bueno, es momento de empezar a ir a la iglesia, es momento lo que me habían enseñado. Entonces empecé a sentir la persecución del catolicismo, de un católico a otro católico, de un católico no comprometido a un católico comprometido. Entonces pasé toda mi vida así, me casé en Estados Unidos, Dios me dio la oportunidad de traerme al amor de mi vida, a mi esposa. Me casé en los Estados Unidos y tenía solamente una intención en mi mente: convertir a mi esposa del cristianismo al catolicismo. Cabe destacar que mi esposa era cristiana desde los 8 años y tuvo un momento de su vida cuando nos casamos que ella se separó de Dios. Estuvo 10 años separada de Dios. Estuvo un momento donde no estaba decepcionada por algo que le pasó y estaba 10 años lejos de Dios. Entonces, en ese tiempo, casualmente nosotros nos casamos en ese momento, esa etapa de su vida donde nos casamos, y ella no me habló de Jesús ni me dijo nada de Jesús. Sí, quizás lo hizo en distintas maneras, pero yo lo que hacía era resistir. Yo lo que hacía era, por eso es que dicen, bueno, eso es otro tema, pero yo lo que hacía era resistir. Y no me río de esto, porque en verdad a lo mejor fue muy difícil para ella. Me cantaba canciones cristianas y yo le digo, ay, qué bonita, me canta porque le provoca cantar. O sea, no entendía el concepto del cristianismo aun cuando fui muy religioso. No entendía lo que era una relación personal con el Todopoderoso, aun cuando había tenido una experiencia sobrenatural mientras buscaba a Dios cuando uno de mis tíos estaba muriendo, siendo católico. Bueno, en ese momento
empiezo a sentir en mi alma, eso no tiene explicaciones cómo explicarlo, pero empiezo a sentir en mi alma que Dios me está llamando, que si yo no atiendo ese llamado, voy a tener unas consecuencias eternas. Eso no se puede explicar, señores. Eso es un llamado de Dios. Eso es un llamado que es muy difícil explicarlo. Y es muy difícil que las personas puedan entender lo que se siente por dentro. Pareciera de que tu cuerpo, tu alma te está diciendo el tiempo se te está acabando. El tiempo se te está acabando y es momento de que tú empieces a buscar a Dios para que te salve el alma. Entonces le digo yo a mi esposa, mira, voy a buscar una iglesia católica para que cambie siento que Dios me está llamando y me ha alejado un poco de la iglesia, voy a buscar a Dios. Entonces llamo a un deacon que le llaman aquí, ¿no? No me acuerdo en español cómo se le dice. Llamo a uno de las personas los supervisores o superintendentes de la iglesia católica. Entonces me ponen una lista para participar en el cursillo de cristiandad. Entonces voy y me aparezco allá y le dije a mi esposa, vengo más tarde porque voy a buscar a Dios. Voy a buscar a Dios. Eso era en Houston, Texas, en el año 2011. Me aparezco en el grupo. Entonces le doy mis testimonios. Le digo, Dios me está llamando. Por eso es que vine a este grupo hoy. Dios me utilizó en el pasado como católico y quiero que me siga utilizando. Entonces me dicen, no hay problema. Sí, te podemos ir y vamos para Dallas y vamos a hacer un viaje. Y les digo yo, ¿y puedo ir? Entonces ellos se quedan mirando como que no estás listo, como que esto, ¿y qué se hace ahí? No, como que todo es un secreto. Entonces, me tuve que llenar unas planillas para ser parte del grupo. Entonces cuando lleno las planillas, me llega el superintendente y me dice, hay un problema. El problema es que no puedes entrar a la iglesia católica porque tú te casaste con alguien que era divorciado. Con tu esposa era divorciada y nosotros esto no lo aceptamos en la iglesia. Entonces, cabe destacar que yo al mismo tiempo que Dios me está llamando, tenía en mi mente que tenía que conquistar a mi esposa para el catolicismo. Tenía una obsesión muy grande, a pesar de que ella no asistía a la iglesia cristiana. No estaba comprometida en ese momento, a pesar de que Dios la había llamado. Yo quería convertirla al catolicismo, quería que rezara, que hiciera todo lo que yo hacía en el catolicismo y quería convertir a mi hija en católica también. Entonces, pero Dios tenía otros planes, Dios tenía planes distintos. ¿Cuáles eran los planes? Ya los vamos. Cuando yo me doy cuenta que el superintendente y nadie quiere que yo vaya al viaje de Dallas, me doy cuenta que fui rechazado por mi propia religión. Me doy cuenta que en sus corazones no había sinceridad. Sí había sinceridad, pero una sinceridad religiosa, una sinceridad que era completamente religiosa, no tenía nada que ver con Cristo, aun cuando ellos hacían una cantidad de cosas. Entonces, mientras estuve ahí, me di cuenta del rechazo. Entonces, fracasaron mis intentos de convertir a mi esposa. ¿Por qué? Porque me estaban obligando en la iglesia católica de que me casara por la iglesia católica. Y de otra manera no, o sea, en pocas palabras me di cuenta, yo no sabía, por no haberme casado por la iglesia me echó una patada, pues, me dio una patada. Y no podía ser ni parte ni podía tomar el pan durante los servicios de los domingos, en la misa de los domingos. Cuando yo me doy cuenta de todo esto, fracasan mis intentos de convertir a mi esposa al catolicismo, que eso era una obsesión que no la debería tener ningún católico. ¿Por qué convertir a alguien de otra religión obligatoriamente? Porque sencillamente tú sientes que esa persona solamente puede ser salva en la iglesia católica y no en la relación con Cristo. Entonces, esa era la obsesión que yo tenía en mi mente. Fracasan mis planes de convertir a mi esposa en católica y a mi hija en católica. Entonces, ahora me acuesto, llegué como a las 5 de la tarde de la iglesia católica. Me acuesto dándome cuenta de ese terror que perdí mi religión prácticamente. Ahora soy un cero a la izquierda de mi propia religión. Ahora prácticamente de pasar de ser un líder católico, pasé a ser un cero a la izquierda. El outcast, como le llaman en inglés. Aquel que la iglesia católica lo considera no digno de tener salvación.
Entonces, imagínense ustedes que yo no estaba deprimido, yo lo que tenía era un llamado de Dios muy grande. Y entonces en ese llamado esta gente me rechaza, a la cual le doy las gracias a Dios, hoy en día lo entiendo, pero en ese momento no lo entendía. Sentí que pareciera que me hubiesen dicho: no eres hijo de tus padres, te adoptaron. Perdí mi religión, perdí mi obsesión, porque eso era una obsesión que yo tenía. Perdí una obsesión por esa religión. Entonces, en ese momento le digo a mi esposa: yo sé que tú no estás comprometida con lo que tú predicas, pero necesito ir a una iglesia cristiana. Ahora, antes no los quería. Ahora voy a empezar a explorar esa oportunidad. Ella me busca una iglesia cercana, bautista, Copperfield. Y entonces empiezo a asistir, empiezo a atender a esta iglesia. Y mientras estoy atendiendo a esta iglesia, empiezo a hacer estudios bíblicos. Y en esos estudios bíblicos había un estudio bíblico que se llamaba el Proyecto de la Verdad, donde empieza a decodificar todo lo que es evolución, empieza a hacer una cantidad y me estoy dando cuenta que mi vida era una mentira. Lo que la ciencia me había explicado en el liceo militar, mientras estuve 5 años en el liceo militar, estuve en la primaria. Lo que la ciencia me explicaba era una ciencia mentirosa. Es decir, ponía a un Dios como mentiroso, y a la ciencia, que no tenían ningún argumento científico, llamaron a la evolución como un hecho, como un hecho real. Llamaron, y era como que, bueno, empezó este llamado que Dios me hizo, fue como una advertencia. Y ya más adelante vamos a ver cómo fue esa advertencia. Yo sentía que si yo no buscaba a Dios, iban a haber consecuencias eternas. Iban a haber cosas malas que me iban a pasar hasta que mi vida iba a terminar. No por suicidio ni nada de eso. Pues yo no estaba en eso, ni nunca lo he pensado tampoco. Pero si no, era porque algo iba a pasar. Un acontecimiento iba a pasar de que tenía que buscar a Dios. Entonces, yo viví una doble vida, así como la mayoría de los católicos, que vivíamos una doble vida. Yo tenía una doble vida en la cual yo iba para la iglesia, pero hacía otra cosa que era lo contrario. Que era lo contrario a lo que supuestamente yo leía. Yo era el que leía la Biblia en la iglesia católica. En todas las iglesias los padres me ponían a leer la Biblia. Entonces, pero yo veía una desconexión del religiosismo. Habían padres borrachos. Había un padre que una vez en el velorio de mi papá me regañó, sabiendo que era mi papá. Ese hombre era un borracho. Había otros curas que eran homosexuales. Habían curas que se acostaban con las muchachas del Colegio San Agustín. Habían rumores de ese tipo de cosas en Ciudad Ojeda, Venezuela. Entonces yo escuchaba de esta doble vida que tienen todos los sacerdotes. No son todos, pero algunos. Y escuchaba de todo este tipo de cosas. Entonces yo decía, verdaderamente existe como una hipocresía. Cuando yo era católico, que predicaba del catolicismo, ni los mismos católicos me querían. Entonces yo decía, aquí hay una hipocresía. O sea, la gente, ¿verdad? Cuando íbamos al pueblito de mi papá, que era Espejo, en Carora, que era un desierto, muy, muy lindas personas y todo, pero el único hombre que entraba a esa iglesia era yo. El resto se quedaba tomando, bebiendo alcohol toda la madrugada, incluyendo todos mis familiares, mis primos, mis tíos, mis tías, mis primos, primas, todo el mundo bebiendo toda la madrugada. Y cuando venía el padre a dar la misa, solamente se aparecían las que rezaban el rosario. Y yo. Entonces yo decía, o sea, todo el mundo habla del catolicismo, pero en verdad la gente se llama católico por nombre. Porque en verdad no lo practica. Cuando yo era catequista de la Iglesia Católica, en aquel entonces en Venezuela, antes de mudarme a los Estados Unidos. Mientras era catequista, yo le enseñaba una cantidad de errores bíblicos, porque no siquiera se conseguía en la Biblia. Le enseñaba una cantidad de errores a los niños. Julia, mi prima, era una de mis alumnas. Y yo predicaba una cantidad de cosas que no eran verdad, venían del libro de catecismo, que no, si tú lo comparas con la Biblia, no se consigue. Entonces empiezo yo a darme cuenta de todas estas mentiras. Empiezo a darme cuenta de todas estas circunstancias. Pero el tema es que la Iglesia Católica me rechazó. De ser presidente de una organización católica,
donde yo traía a todos los pastores de todas las religiones para convencerlos de que se cambien al catolicismo. Me di cuenta que estaba haciendo algo malo. Estaba tratando de convertir a mi esposa en cristiana, de cristiana católica, pero me di cuenta que era un religioso en ese entonces. Empiezo a darme cuenta, después de que mi esposa busca una iglesia cristiana, vamos a volvernos a conectar con la historia, todavía tenía un problema de vanidad en mi mente. Todavía mi mente no estaba completamente correcta, a pesar de que ya estaba asistiendo a una iglesia cristiana. Dios me estaba confrontando con su palabra. Empecé a leer las escrituras, hice un estudio bíblico en esa iglesia cristiana, hice un compromiso. Me di cuenta, mientras estaba en esa iglesia cristiana, me di cuenta que adorar a las imágenes y rezar a las imágenes era pecado. Entonces tomé una decisión personal de no rezarle, no hacer ningún tipo de oración a ninguna, ni estatua, ni virgencita, ni nada de lo que tenga que ver con eso. Tomé una decisión personal. Para mí fue algo distinto. Para muchos cristianos fue, oh Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador personal. Para mí fue un proceso más largo. Fue paulatino, no fue algo así, ¡pum! Fue algo que fue esporádico. Poco a poco el Señor empezó a limpiar mi mente. Poco a poco el Señor con sus escrituras empezó a sacar toda la basura que tenía aquí adentro. Entonces, había mucha hipocresía. En verdad, nos llamábamos católicos, pero veíamos una mujer y, o sea, se nos iba la mente, se nos iban los ojos. Para las mujeres, bueno, estamos hablando de mí, ¿no? No quiero hablar de otra persona, estoy hablando de mí. Ese era un pecado del cual Dios tenía que lidiar conmigo. Entonces, porque no veía el matrimonio como algo sagrado. Eso era otro pecado que yo tenía. Entonces, al mismo, ¿cuántas personas ahorita que están escuchando esta prédica, que son casados, que son católicos, no están viendo pornografía en el internet? Solamente con abrir el Facebook o el Twitter o cualquiera de esos, sale alguien con ropas menores y uno se queda mirando. Se queda, wow. Entonces, van a la iglesia el domingo, el viernes de tomar, el jueves y viernes es día de toma, el sábado pasando el ratón y el domingo para la iglesia. Señores, eso no es una relación. Yo me di cuenta que mi vida era una mentira. Yo me di cuenta que mi vida era una hipocresía, que no estaba viviendo la vida como Dios lo mandaba, a pesar de que era el que leía las lecturas en la iglesia católica. Bueno, volviéndonos a regresar al tema de Houston, Texas. Mientras estoy recibiendo el llamado de Dios, Dios me llama a la iglesia, me voy a la iglesia católica, me rechazan de la iglesia católica, me voy a una iglesia cristiana donde no hay imágenes y entonces empiezo a hacer estudios bíblicos. En esos estudios bíblicos descubro que mi vida era una mentira cuando lo comparaba con la Biblia, con lo que la Biblia decía. Toda mi vida era una mentira. En muchos aspectos, y siendo un profesional, ingeniero de mantenimiento mecánico, con un posgrado, un magíster, o como le dicen aquí, con un MBA en gerencia de proyectos, yo me sentía como la cúspide. Mis títulos me estaban llevando a que era más importante mis títulos y mi profesión que ahora era norteamericano, ahora era un hombre con estatus. Pero el Señor empezó a cambiar ese corazón orgulloso. El Señor empezó a cambiar ese corazón religioso, estudioso, sintiéndome con prepotencia de que ahora más bien, esa es la persona que yo era. Descubrí que la Biblia llamaba la adoración de imágenes idolatría. Decidí que las imágenes, como había dicho, quitar la adoración de las imágenes, pero tenía un problema de vanidad en la mente. Tenía todavía problemas de vanidad en la mente. Entonces empecé a leer la Biblia de 3 a 5 horas. 3 a 5 horas todos los días. Y empecé a tener sueños y visiones. Y en eso, más adelante a lo último, voy a hablar de algunos de esos sueños y visiones. Y había tenido un sueño, de todos los sueños y visiones, había uno que marcó mi vida. Un sueño en específico que marcó mi vida. Y en ese sueño yo vi cómo Dios me mostró, mientras, eso fue un sueño que el mismo día que yo tuve ese sueño, mi hija tuvo un sueño también. Y en ese sueño,
Dios me presenta como una Biblia gigante en ese sueño, donde las letras eran doradas. Y la Biblia tenía como un trasfondo que era como una Biblia milenaria, como tenía como 2000 años esa Biblia. Y era como una pantalla de cine gigante, como cuando yo hablé de Habacuc, que les dije que Dios le decía al profeta Habacuc en la prédica pasada, le decía, y escríbelo en las piedras, para que el que vaya corriendo, ustedes saben que ir corriendo, correr, ir en el freeway y leer un anuncio grande, todavía lo pueden leer. Aunque vayan a 200 kilómetros por hora, todavía pueden leer el anuncio. Entonces así me escribió Dios. Dios lo escribió en alto, porque lo que pasaba era que a mí me había dicho uno de mis familiares, un hermano, cuando yo tenía, hacía preguntas de la Biblia, un hermano me había dicho que pequeño, estoy hablando pequeño, que la Biblia era mentira, que la Biblia es escrita por hombres. Entonces yo me creí esa falacia toda mi vida, de que todo lo que estaba escrito en ese libro era pensamiento de hombre. Cuando Dios me confronta con esa pantalla gigante de esa Biblia gigante y me pone en escrito Efesios 4:17, y les voy a decir lo que dice Efesios 4:17. Dice, el título de Efesios 4:17 es La nueva vida en Cristo. Pero dice así el Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Tenía un problema ahora. Me metí a una iglesia cristiana, estaba leyendo las escrituras, tenía sueños y visiones de Dios, pero ahora tenía un problema. Todavía tenía vanidad en mi mente. Todavía tenía deseos carnales de mi mente. Y no había tomado la decisión, obviamente, de seguir a Cristo todavía. Entonces, en el medio de ese pecado, Dios me manda esta escritura para darme una advertencia. De decir, yo no puedo ser burlado. Yo he visto tus actitudes, he visto tu pecado, y Dios no puede ser burlado. La hipocresía no se acepta en el reino de los cielos. Y tienes que cambiar. Este es el momento. Te estoy dando otra oportunidad para que cambies. Y esta oportunidad la tienes que tomar. O la tomas o la dejas. Si la tomas, vives eternamente. Y si la dejas, no sufrirás eternamente. Entonces, obviamente, yo sentí ese deseo de pedirle a Dios, Señor, yo no, en el mismo momento que ese sueño me pasa a mí, mi hija tiene un sueño de que ella tenía 7 años en esa época, apenas estamos empezando en la iglesia, una iglesia cristiana, apenas tenemos como 1 o 2 meses. Mi hija tiene un sueño el mismo día, a la misma hora, donde Dios le está mostrando yendo hacia el cielo, viendo unos cuartos con escrituras en los cuartos, en las mansiones que Dios nos tenía, que Jesucristo prometió cuando vivía en la tierra, que Él nos iba a dejar unas mansiones en el cielo. Entonces, estando yo en ese sueño, me doy cuenta que Dios se había dado cuenta de mi hipocresía, que mucha gente, así como estaba yo, hay mucha gente, bastante gente que no es sincera con Dios. Bastante gente que está viviendo una vida que porque hace una obra de caridad, que porque ayuda a alguien, siente que ya al cielo se le tiene que abrir en puertas grandes. Pero Dios no hizo su salvación, no diseñó su salvación de esa manera. La diseñó por fe en Cristo Jesús para el perdón de los pecados, no en tus obras. No en tus obras de caridad. Más con esto no estoy diciendo que las obras de caridad son malas. Yo estoy diciendo que las obras de caridad son buenas, pero cuando la intención del corazón es hacer una obra de caridad para que Dios te abra el cielo, no, Dios no trabaja, no opera de esa manera. A Dios no se le puede comprar con dinero. A Dios no se le puede engañar con obras de caridad. Tú tienes que cambiar tu vida primero, porque ¿de qué te valen hacer obras de caridad cuando tu vida todavía es un desastre? Cuando mi vida era un desastre, cuando mi vida todavía no estaba conectada con Dios. ¿De qué me valía ayudar a la gente? Si es ayudar todavía, si mi alma estaba perdida.
Entonces, Dios quiere que tú seas y yo sea sincero. En ese momento, tuve que empezar a investigar qué era lo que Dios me estaba diciendo. No sabía que esto era un texto bíblico. Desconocía esta escritura, a pesar de que yo era el que leía la Biblia en la Iglesia Católica. Empiezo a investigar y esto es lo que descubrí. Acuérdense que Efesios 4:17, quiero investigar qué es lo que Dios me está diciendo. A lo mejor este mensaje es para ti en el día de hoy. Este mensaje es para que tú entiendas exactamente cómo Dios quiere que tú cambies. Entonces, dice el Señor, digo y requiero en el Señor. Aquí está Pablo hablando. Que ya está bueno ya. Ya está bueno de la hipocresía. Ya está bueno de que te alinees con Dios. Ya está bueno de correrle a Dios, de vivir en la vida loca, con las borracheras los fines de semana y yendo para la iglesia el domingo. Ya está bueno de hipocresías ya. Ya está bueno de que los 24 de diciembre te pongas a beber en el día del nacimiento de Cristo cuando no hay nada que ver el alcohol con la celebración del Dios Todopoderoso. Ya está bueno ya de tu hipocresía. Ya está bueno ya que yo te hago un milagro y vas y le dices a la mamá terrenal de Jesús, le das las gracias a ellas en vez de dárselas a Jesús directamente. Ya está bueno de hipocresía, dice el Señor. Dice, ya está bueno de tu lascivia, de que veas con tu ojo y peques con tu ojo cuando tú tienes tu mujer, ya está bueno ya se acabó, hasta aquí llegamos, tienes que ser sincero. Tienes que ser sincero. Así era como Dios me había puesto de una manera muy linda, por cierto, de una manera muy amorosa. Entonces dice aquí, porque yo requiero en el Señor, Efesios 4:17, que ya no andéis, que te dejes de esa actitud, de esa mala conducta. Ya no andéis como los gentiles. Ahora digo yo, ¿qué son gentiles? Los gentiles, según la Biblia, son paganos, son personas que adoran imágenes. Son personas que adoran muchos dioses. De repente en tu vida, tú tienes muchos dioses. Hay gente que tiene lo que le llamo yo la religión del buenopersonismo, que se llaman buenas personas. Yo soy buena persona, yo no he matado, yo no es que soy ladrón, yo soy honesto, pero todavía se le ve el ojo por la mujer ajena. Todavía le gusta emborracharse. Todavía le gusta, pero no quieren buscar a Dios. Le gusta el politeísmo. ¿Qué es politeísmo? Adoración de muchos dioses. Le gusta el humanismo. Es decir, que no cree en lo que la Biblia dice. Cree que la Biblia es opinión de hombre, por cual es equivocada. Hasta el mismo Papa dice que es palabra de hombre. Hasta muchos religiosos que se han salido de los caminos de Dios creen que es palabra de hombre, cuando es palabra directa de la boca de Dios, tal cual como le me escribió en letras doradas en esa Biblia, en ese sueño que yo tuve. El cambio climático, hay gente que cree en cambio climático, hay gente que cree en evolución. Entonces, todo esto, hay gente que adora más a un deporte, el trabajo, la profesión, que a Dios mismo. No le dedican tiempo a Dios. Entonces dice aquí, porque ya no quiero que andéis como los gentiles, como los paganos que adoran dioses, que adoran imágenes, que adoran a otras cosas y no quieren pasar tiempo conmigo, quieren pasar más tiempo jugando bolas criollas, quieren pasar tiempo jugando béisbol, quieren ver el partido de fútbol los domingos en vez de ir para la iglesia, quieren pasar todo el tiempo viendo el juego de béisbol en vez de ver el ir a la iglesia y escuchar de la palabra de Dios. No quieren ya leer las escrituras, hay un rechazo completo, tienen opiniones personales que tienen a un Dios que no es un Dios de la Biblia. La opinión de mí, de lo que yo creía, no era el Dios que yo quería, no era el Dios de la Biblia, a pesar de que me la pasaba en la iglesia. La opinión que yo tenía de Dios era otra, era otro tipo de Dios y era politeísta. Adoraba a muchos dioses, no era de la India, pero adoraba a mi trabajo, adoraba a mi familia, adoraba a mi todo menos a Dios. O sea, a pesar de que era religioso. Entonces, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, la vanidad. O sea, son religiosos, son paganos, beben los viernes y los sábados en una fiesta, el domingo están en la iglesia con una hipocresía y andan en la vanidad de su mente, no pueden ver el internet, pornografía,
no pueden ver porque se les va el ojo, no pueden ver una mujer porque se les va el ojo, no quieren buscar de Dios, no quieren buscar de las cosas verdaderas del Dios verdadero. Entonces todo esto, este era mi carácter, este era mi persona, este era el hombre que yo veía. Entonces ya Dios me está confrontando con la verdad de la Biblia. Dios me está diciendo, ya no andes en la vanidad de tu mente. ¿Qué es la vanidad de tu mente? Es una creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de arrogancia, agreimiento, una expresión exagerada de soberbia. La vanidad consiste en depositar tu confianza, tu fe, en forma excluyente en las cosas mundanas menos en Dios, lo que hace que el hombre no necesita de Dios. En considerado muy a menudo como el vicio maestro, tu profesión, tu trabajo, tu religión. Confía más en tu religión, confía más en tus títulos de ingeniero. Estoy hablando de mí, ¿no? Confiaba más en mis hijos, en el deporte, en mi país, en mi dinero, en lo que yo hacía que en Dios. Hay gente que confía más en el pacto satánico que hicieron con el brujo, con Satanás. Hay gente que confía en pactos con el esposo o la esposa que le dijo, nunca te salgas de mi religión, mantente en ella. Hicieron un pacto humano de nunca salirse de su religión, y si Dios los llama, entonces rechazan ese pacto del llamado del pacto de Cristo porque hicieron un pacto con la religión. Tu música puede convertirse en tu vanidad de tu mente, que ahora te la pases escuchando salsa, merengue, bailando pegado, viendo los videos de salsa, de merengue, donde la gente meneándose, tocándose uno con otro. Entonces tu mente, la vanidad de la mente. El partido político, quizás tú adoras más a tu partido político que a Dios mismo. Entonces si ves que tu partido político hace actos inmorales de aborto o actos inmorales de sexo fuera del matrimonio, entonces apoyas a tu partido político porque eso es tu partido político, y no corriges de lo que verdaderamente deberías cumplir, que era buscar un partido político que tenga un código moral de acuerdo a las escrituras y de acuerdo a la Biblia. Entonces, ese era el grupo de vanidad de la mente de lo que Dios estaba tratando conmigo. Entonces, continúo investigando. Voy a ver qué Dios habla de qué es gentil. Gentil es un pagano. Y 2 puntos, gentil y vanidad. Vanidad de mi mente. Voy a seguir investigando en la Biblia. Yo les estoy contando, en este momento Dios no me ha salvado. En este momento Dios está confrontando con mi pecado. Y entonces empiezo a leer Efesios 2:11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados a la incircuncisión por tal llamado de circuncisión hecha por manos de la carne, recordad que, acuérdense, que los judíos son los que tenían el pacto con Dios a través de la fe en el sacrificio de lo que el Mesías iba a venir algún día a consumar, el sacrificio para el perdón de los pecados. Nosotros, tú y yo, no éramos parte de ese pacto. Si tú no eras judío, no eras parte de ese pacto. Entonces, Dios le está diciendo aquí, acuérdate que tú eres un gentil, tú eres un pagano. Tú no eras parte de venir al reino de los cielos, porque tú seas de una religión distinta, porque te consideres esta religión, eso no quiere decir que Dios te va a dejar entrar en el cielo. Tienes que tener un pacto con Dios. Si no entras, y en ese tiempo, antes de la crucifixión, no podía haber un pacto con Dios. Eras alejado de la ciudadanía de Israel, es de la ciudadanía del reino de los cielos también. Extraños al pacto de la promesa, sin tener esperanza y sin tener un Dios. A pesar de que eras religioso o religiosa, yo era religioso, no estaba fuera del pacto, estaba sin esperanza y estaba sin Dios. ¿Por qué estaba sin esperanza? Porque mi padre se había muerto y sentía que algo se había desprendido de mí. O sea, o pierdes tu trabajo. Hay gente que pierde su trabajo y se le fue la vida. O pierdes tu salud. Se te fue la salud y perdiste la esperanza. Perdiste a un Dios en tu corazón, aun cuando no es así. Efesios 5:8 dice, porque antes estabas en tinieblas como estaba yo, pero ahora soy luz en el Señor, ando como hijo de la luz. Continúo investigando.
A ver, ¿qué es lo que Dios está tratando de decirme? Primera de Corintios 12:2. Sabéis que cuando eras pagano, que cuando eras gentil, que era lo que Dios me había dicho, tú eres un gentil, eres pagano, pero de buena manera. De una manera u otra, estabas arrastrado hacia los ídolos mudos. Te la pasabas orándole, rezándole a las imágenes, a la Virgen del Chiquinquirá, a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen del Coromoto, a la Virgen de la Chinita, a la Virgen de una cantidad de vírgenes. Y en mi pueblo específicamente le orábamos a José Gregorio Hernández, hacíamos pactos con José Gregorio Hernández, que tenías que prenderle una vela al año si te hacía un milagro. Entonces Dios estaba en contra, Dios está diciendo en 1 Corintios 12:2, te la pasas metido de lleno rezándole a cosas que no, a la vanidad, cosas que no, a imágenes mudas. Ellas no pueden ni hablar, son estatuas de yeso, de madera. Ellos no pueden hablar. 1 Corintios 10:20. Ahí me empiezo a dar cuenta de mi error, que Dios en verdad está en contra de las imágenes. No, sino que digo que las 1 Corintios 10:20. No, sino que digo que los gentiles, a lo que los gentiles le rezan o sacrifican, rezar y sacrificar es lo mismo. A lo que los gentiles le rezan, es decir, yo era gentil, o sea que yo les rezaba, les rezan a los demonios y no a Dios. Y no quieren que seáis partícipes con los demonios. Entonces Dios está diciendo, tú te la pasas rezándole a esas imágenes y le estás rezando es en verdad a los demonios que están dentro de las imágenes. A mí no me estás pidiendo. A mí no me estás pidiendo. Le estás pidiendo, le estás poniendo tu confianza por idólatra en esas cosas. Me lo estaba diciendo Dios a mí. Apocalipsis 9:20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas. ¿Cuántas plagas todavía no hay todavía ahorita? La plaga del COVID. Hay una plaga que los chinos tiraron para el mundo. Y todavía con las plagas, dice aquí, ni aún así, con el medio de las plagas, en el medio del sufrimiento, ni aún así se arrepintieron de adorar a las imágenes. Se arrepintieron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, no pueden oír, ni pueden andar. Entonces aquí Dios está confrontándome, diciéndome, tu catolicismo te ha llevado a la condenación. Tu catolicismo de decir, soy católico y muero católico, te va a llevar a la destrucción. Porque la constitución del reino de los cielos está en este libro. Es más, yo le puedo traer una Biblia católica y les dice lo mismo en relación a ese tema. El que quiere verificar, váyase a la Biblia católica y busque los mismos versos bíblicos que yo estoy poniendo aquí. Ezequiel 36:31 dice, entonces os acordaréis de vuestros malos caminos. Me estaba empezando yo a acordar de mis malos caminos. De vuestras obras que no eran buenas. A pesar de que hacía obras de caridad, llevaba comida a los pobres, predicaba el catolicismo, era catequista, era religioso, me había alejado por un poco, pero todavía era católico comprometido. Tus obras no eran buenas. Y os aborrecéis a vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Mis pecados me hacían aborrecerme a mí mismo. Pero eso ya es un punto bueno. Aborrecerte a ti mismo por tus pecados es una buena actitud. Porque si tú no te aborreces a ti mismo por tus pecados, por tus iniquidades, eso es una mala actitud. Gálatas 4 del 8 al 9 dice, pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, cuando eras gentiles, cuando no habías entregado tu corazón a Cristo, cuando no habías escogido a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Mucha gente se confunde que ellos creen en Dios porque los bautizaron cuando eran bebés. En la Biblia no aparece eso en ningún lado. No aparece eso de que tú eres hijo de Dios o hija de Dios porque naciste nada más. Fuiste creada a imagen y semejanza de Dios, pero eso no te da ningún derecho a entrar al reino de los cielos. Porque hiciste el bautismo, te hicieron el bautismo, eso no te da derecho a entrar al cielo. Porque te hicieron la primera comunión, eso tampoco te da derecho a estar cerca de Dios. Ni porque hiciste la confirmación, ni porque te casaste por la iglesia. No, eso no lo dice este libro. Entonces, Gálatas 4 del 8 al 9 dice, porque en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervo de aquellos que por naturaleza eras esclavo de las imágenes. Le rezaba a las imágenes y a los dioses.
que eran la Virgen María, José Guerrero Hernández, era todo eso lo que yo hacía. O sea, yo aquí estoy leyendo mi carta de evaluación. Dios me está poniendo la carta. Mira, vos que te creéis que soy muy bueno, que te la pasáis diciendo que sos un hombre bueno, que por lo menos no habéis matado, no habéis asesinado, no habéis hecho esto, no habéis hecho lo otro. Pero si dice Dios, si tú miras a alguien con deseo, o no, si le tienes rabia a alguien, ya lo asesinaste. O sea, si tú te decías que tú no habías matado a alguien, pero le tienes rabia a alguien, ya lo asesinaste en tu corazón. Cometiste asesinato. Eres un asesino. Entonces yo tenía que entrar en esa conciencia. Si yo le tenía rabia a alguien, y yo le tenía rabia a alguien, le tenía rabia a un jefe que me hizo mucho daño, Dios me hizo entrar en conciencia. Y algunas otras personas que Dios me cambió mi corazón por eso. Entonces, Colosenses 1:21. Y aunque vosotros estabas alejados, eras de ánimo hostil, eras violento, no te podían hablar de Dios, ni te podían decir que estabas equivocado, porque de una vez, o sea, no tenías compasión, creías que Dios no te estaba tocando. Violento cuando te hablaban de las cosas de Dios y ocupados en malas obras. Colosenses 2:13. Y cuando estabas muertos por vuestros delitos, estaba yo muerto, porque dice el precio que se paga por pecar es la muerte espiritual. Aunque dice, no, yo me la voy a pegar el fin de semana, voy a tomar alcohol el fin de semana y aquí no va a pasar nada. Estás muerto en el pecado. No, que es una fiestecita nada más, son unos pasapalos, una cervecita, tomate una, toma el primer trago, échate una, no te pongas con esa religiosidad conmigo. Así son las fiestas venezolanas. Los latinos somos así. Los americanos son así. La gente del mundo que es pagana, que es gentil es así, que están en la vanidad de su mente. No, échate una, pero después que te echas una, entonces, no, pero échate la otra. ¿Cómo te vas a tomar una? ¿No ves que todos estamos tomando? Entonces, porque el que está metido en el barro, en el fango, quiere que todos estén en el fango. Oh, que si tú no te acuestas eres joven, tienes novia. Que si no te acuestas, si no experimentas, ¿cómo vas a saber cómo el matrimonio va a ser? Mentira del diablo. Entonces acuéstate con alguien, ándate a un sitio de prostitución para que tengas la experiencia, para que cuando te cases no tengas mentira de Satanás que te han metido en la mente en los barrios venezolanos. Que bueno, por lo menos con una burra para que practiques. Mentira de Satanás que te quiere hundir en el pecado. Que tienes esposa, pero te puedes ir a un sitio de prostitución para que te metas con otra, para que le des más a tu relación, ¿me entiendes? Para que no te aburras con una sola. Mentira de Satanás. No, que de repente, no, es que allá a mí, no, hombre, yo no soy religioso. A mí lo que me gusta me gusta mi cervecita, no me gusta que nadie me esté hablando de eso. A mí me dejan tranquilo. Esa es la actitud, la vanidad de tu mente. La vanidad que yo tenía en mi mente, la vanidad que era un gentil, era pagano, adoraba las imágenes. Entonces Dios me está haciendo la carta de evaluación, me está diciendo, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y te lo voy a decir para que seas sincero conmigo, porque yo no puedo ser engañado. Yo he visto tus actitudes, he visto tu pecado y tienes que arrepentirte de tu pecado. Entonces continúo leyendo las escrituras para ver qué es lo que Dios tiene que decirme. Colosenses 2:13. Porque estaba muerto en mis delitos, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonados todos. Esa es la parte positiva. Continúo leyendo las escrituras, primera de Pedro 4:2, para vivir en el tiempo que le queda en carne, no ya para las pasiones humanas, porque eso es lo que uno está en las pasiones humanas. Viste una fotografía de un hombre en paños y te gustó. Viste una foto, no estoy diciendo de yo, ¿no? Sino en mi caso, una fotografía de alguien en paños menores. ¡Wow! Una mujer. ¡Wow! Entonces se te fueron los ojos. Entonces Dios te está diciendo, vamos a poner cartas sobre la mesa. Eso que tú decías que estaba bien, no está bien. Esa pornografía que tú vienes y le das clic para ver una muchacha en trajes menores y lo publicas en Facebook. ¿Te gusta poner mujeres en trajes de baño en Facebook? Yo no estoy diciendo que ese era yo, pero se me iba el ojo. Entonces, eso es pecado y Dios está lidiando con ese pecado conmigo. Entonces, y dices a alguno, no, pero es que eso es normal.
Si vos no tenés eso es porque entonces soy mariolo, soy homosexual. Tenéis que sentir por las mujeres de esa manera. Mentira de Satanás. Satanás te está hablando y te está diciendo que está bien. Si tienes mujer, si tienes esposa, está bien mirar a otras, aunque no sean tu esposa. Entonces eso es un acto que no te va a permitir entrar al reino de los cielos. Entonces tienes que acabar con esa actitud. Tienes que dejar el espíritu. Más adelante te voy a explicar cómo hice yo para cambiar mi actitud. Continúo. En las pasiones humanas,